El día de hoy vamos a hablar de la alimentación, la dieta y recomendaciones dietéticas de la diabetes pregestacional y gestacional. Vamos a entender qué definimos con cada uno de lo anterior. La diabetes pregestacional son aquellas mujeres afectadas de una diabetes mellitus tipo 1, 2 o secundaria que quedan embarazadas con o sin planificación previa. Y la diabetes gestacional son aquellas gestantes previamente normoglucémicas con valores de glucosa en sangre o glucemia normal y que a lo largo del embarazo desarrollan una alteración del metabolismo de los carbohidratos que desaparece al finalizar la gestación. Esto quiere decir que vamos a encontrar un grupo que ya por sí, el primero que es la diabetes pregestacional, vamos a tener madres en que las cuales ya tienen mayor cantidad de radicales libres debido a los niveles de glucosa mayores. Esto es que su hemoglobina glucosilada, que es un reflejo de la glucosilación que sufren los diabéticos, va a ser mayor y va a afectar más al feto que en aquellas personas que al embarazarse se les suben los niveles de glucosa, que principalmente son los últimos meses del embarazo. Aquí vamos a ver un estudio que se hizo en un hospital de San Bartolomé, en donde estudiaron a tres diferentes grupos. Un grupo que es el grupo de diabetes mellitus gestacional, que debemos entender que son aquellos que no son insulino dependientes y que llegaron así ya al embarazo. Después el grupo de diabetes gestacional, que son aquellas mujeres que en los últimos trimestres del embarazo sufrieron niveles altos de glucosa, y aquel grupo que es el grupo de diabetes pregestacional. La diferencia entre este y el otro, que es el grupo mellitus, es que el pregestacional son aquellos que implica también la utilización de insulina. Como nos damos cuenta, la población general que se estudió fueron 2.420 personas, de las cuales solamente presentaron ya de forma global 956 complicaciones en el embarazo y cuando nosotros vamos viéndolo por grupo, si nos vamos a la diabetes pregestacional, el 13% presentaron problemas que en el embarazo, que es el 100% de las personas que ya venían con un problema pregestacional, principalmente controlados por insulina o en alguna otra complicación secundaria que provocaba tener niveles altos de glucosa en sangre. Estos niveles van a estar comparados en vista cuando son los grupos gestacional y diabetes tipo 2, casi la relación de las complicaciones en el embarazo son muy semejantes, como podemos ver en el grupo diabetes mellitus gestacional. Esta va a ser 72.1 y la diabetes gestacional va a ser 71.3. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, lo más importante en el cuadro 2, vamos a ver las complicaciones obstétricas en diabetes mellitus gestacional y población general. Complicaciones obstétricas. Vamos a darnos cuenta en el primer grupo, que es la diabetes gestacional, que son 484 casos de diabetes mellitus y diabetes general, que son 2.420 casos. Vamos a darnos cuenta principalmente que en un grupo, cuando hablamos de diabetes mellitus gestacional y diabetes general, cuando vemos que la preeclampsia en el primer grupo se proyecta en el 26.2% a comparación del otro grupo que significa 6.4, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en un grupo se presenta más el problema de presión alta en los últimos meses de embarazo. También vamos a ver que en las personas con diabetes mellitus gestacional aumenta la intercurrencia de infecciones, asimismo como la anemia, las infecciones urinarias, ruptura prematura de membranas, mala presentación. Vamos a darnos cuenta que del lado derecho, cuando los que dicen menos de 0.05 es cuando hay una diferencia significativa. La mala presentación no hubo ninguna relación, así como la ruptura prematura de membranas. A diferencia de amenaza de aborto, que sí se encuentra, placenta previa, hay una diferencia mayor con respecto a la placenta previa. La misma amenaza de parto prematuro aumenta en las mujeres diabéticas gestacionales. Los hidromios que también no ni hidramio, ni parto pretérmino, ni embarazo múltiples, ni óbito fetal, ni competencia de orificios internos, va a haber alguna diferencia entre estos dos grupos.
Esto es muy importante porque de aquí estamos dándonos cuenta que el ser diabético, el ser una madre diabética, por sí solo va a traer mayores problemas para el feto, debido a que la glucosa va a evitar la formación adecuada del sistema nervioso central del niño, la formación adecuada de los diferentes tejidos. Y unido a eso vamos a ver en esta gráfica que los niveles de mortalidad en los diferentes grupos de edades va a ser mayor. De 1 a 4 es el 14%, es decir, de 1 a 4 años se muere 14.1% de la población de los niños que nacen. De 5 a 14 años se muere el 16%, es decir, en 4 años va a desaparecer el 14%, pero en una diferencia del menor de un año se va a morir el 69.8%. Es decir, un niño después de un año tiene menores probabilidades de que muera a comparación de los primeros 12 meses. Eso es en grupos normales. Esto se va a aumentar en personas diabéticas. Aquí en este cuadro es muy importante, vamos a empezar a checar, dice, principales alteraciones en los hijos de madres diabéticas. Aquí es modificado por Race y colaboradores. Vamos a ver que ellos tienen músculo esquelético, van a producir hidrocefalia, síndrome de regresión caudal, hidronefralia, labio leporino o cono sin paladar hendido, costilla bífida, costilla ondulada, extremidades cortas, gastroquisis, cráneo sintosis cardiovascular, transposición de grandes vasos o conos sin defecto del septum ventricular, defecto del septum ventricular, esto es a nivel cardíaco, coartación de la aorta, defectos del septum auricular, hipoplasia del corazón izquierdo, tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, nervio central, defectos neurales, excepto anencefalia. Anencefalia con o sin hernias de elementos neurales. Como ya dijimos, hidrocefalia, hidraniocefalia, microcefalia, espina bífida, renal, agenesia renal, riñón poliquístico, duplicación de uretre, citomvercus, hidronefrosis, reflujo vesículo-uretral, gastrointestinal, atresia duodenal, atresia no rectal, síndrome de colon izquierdo pequeño, malformaciones intestinales y otros, retraso en el crecimiento fetal, pseudohermafrodismo, hipospadia, atresia vaginal y atresia umbilical única, por lo que nos damos dando cuenta que principalmente la saturación de los hijos de madres diabéticas es en la misma formación del feto y que esto va a repercutir en los diferentes sistemas, yendo desde el sistema nervioso central, pasando por el sistema circulatorio, los grandes vasos y llegando también al sistema de vías urinarias, donde van a haber malformaciones de conductos. Lo más importante, ya que una mujer diabética queda embarazada, es llevar una planeación de la alimentación para mejorar en diabetes con pre y mujeres pregestacionales con diabetes y las mujeres con diabetes gestacional, ¿no? En la actualidad no existe una dieta diabética sino un plan de alimentación individualizado y personalizado según los hábitos dietéticos y otros factores de estilo de vida, así como en función de los objetivos del tratamiento de cada paciente en particular. Esto es, cada quien va a ser especial. Parámetros metabólicos a considerar. Perfil glucémico, que es muy importante. Hemoglobina glucosilada, que es el daño que está teniendo la paciente por tener los niveles altos. Perfil lipídico, que es la segunda vía de energía, por lo cual tenemos que checar cómo están los niveles de triglicéridos. Tensión arterial, que esto pues ya sabemos que nos va a llevar a problemas al final del embarazo. Preeclampsia. La función renal, que es muy importante, una de las causas por las cuales se tiene que suspender la gestación en las mujeres diabéticas es por infecciones de vías urinarias o también por el riesgo de caer en insuficiencia renal. Peso corporal, muy importante, tampoco hay que dejar que suban mucho y también cuidar del desarrollo del feto y calidad de vida. Aquí vamos a crear una estrategia que es la terapia nutricional para el diabético, que va a tener un objetivo generales y objetivos específicos para cada paciente. Los objetivos genéricos
1. Conseguir unos óptimos resultados de control metabólico. 2. Prevenir y tratar las complicaciones crónicas de la diabetes en la madre como en el feto. Mejorar el estado de salud general sobre la base de realizar una alimentación adecuada y más actividad física. Valorar las necesidades nutricionales individuales según la etapa fisiológica del paciente, de acuerdo a la etapa en que se encuentra la madre y el feto. Considerar los aspectos culturales y del estilo de vida, respetando los deseos personales y la voluntad del paciente. Y realizar una constante educación alimentaria. Por eso vamos a tener lo siguiente, que es la nutrición en la mujer embarazada. Los objetivos nutricionales en la mujer embarazada están enfocados para proporcionar una nutrición adecuada tanto para la madre como para el feto, como la finalidad de poder suministrar el aporte energético y nutricional suficiente que garantice el desarrollo y aumento de su deseado. Nutrición en la mujer embarazada. Reconocer el papel de la placenta en el transporte de la glucosa entre la madre y el feto. Comprender el proceso de transportación de la glucosa a través de la placenta y entender la susceptibilidad del feto ante los niveles altos de glucosa. Bueno, aquí vamos a darnos cuenta que es clave en el proceso de las mujeres embarazadas, siendo estas diabéticas, tanto pre como gestacionales, en donde aquí lo que divide al feto, o que lo hace un poco independiente de la madre de una persona diabética, que sería la madre en este caso, es la placenta. Entonces es muy importante entender el rol y el papel de la placenta y el comportamiento de la misma ante la absorción de la glucosa y principalmente cómo es el transporte de esta a través de la misma placenta. Conociendo eso vamos a poder crear estrategias en base a eso, evitar que sufra el feto las mismas concentraciones glucémicas que la madre. Aquí vamos a ver cómo se encuentra la placenta. Aquí vemos cómo, al igual que el cordón umbilical, llega, se une de pequeños vasos que se van absorbiendo, llega a la circulación placentaria. Vamos a comenzar ahorita, es muy importante cuando hablamos nosotros de la placenta, hacer una pequeña recapitulación y entender que la glucosa a través del cuerpo pasa de la sangre a los diferentes tipos de células, de los diferentes tejidos, no de la misma forma. Esos conductos o la forma en que pasa se llaman glucotransportadores. Tenemos una gran variedad de glucotransportadores en nuestro cuerpo, pero principalmente nosotros conocemos o hemos oído hablar mucho del glucotransportador dependiente de insulina, pero también tenemos glucotransportadores que no dependen de la insulina. Esos glucotransportadores lo que van a permitir es que pase la glucosa de un lado de la membrana a través del otro lado de la membrana de acuerdo a la concentración que se encuentre donde hay mayor a menor. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque lo que nosotros vamos a encontrar es que la placenta va a tener glucotransportadores de este tipo, no dependientes de la insulina principalmente. Entonces la glucosa va a pasar de los lugares donde hay mayor concentración, que es la sangre de la mamá, a los lugares donde hay menor concentración, que ya sería la sangre del feto. Aquí en esta imagen quisimos representar que los glucotransportadores que estamos hablando son pequeños conductos a través de la membrana en donde entran las pequeñas bolitas, que es la glucosa, y pasan a través de ellos. Aquí vamos a ver otra gráfica en donde ya de la parte interna de la célula vemos cómo la glucosa pasó a través de los glucotransportadores y van